Buenas tardes, jóvenes. En esta ocasión el video tutorial va dirigido para comprender un poco más acerca del tema estructura de Lewis, correspondiente al espacio pedagógico de Química 1 para 10º grado. Mi nombre es Heidi Castro. Como objetivo nos hemos planteado definir qué es la estructura de Lewis, determinar la estructura de Lewis paso a paso de algunos átomos o moléculas. En la imagen inferior podemos apreciar la estructura de Lewis del fosfato. Vemos la molécula de fósforo rodeada por las 4 moléculas de oxígeno, con sus respectivos enlaces y sus electrones libres. Ya vamos a comprender entonces cómo construir este tipo de estructuras. La estructura de Lewis, ¿qué es entonces? También es llamada diagrama de punto, modelo de Lewis o representación de Lewis. Es una representación gráfica que muestra los enlaces entre los átomos de una molécula y los pares de electrones solitarios que puedan existir. Podemos apreciar entonces en la imagen adjunta en la parte inferior la estructura de Lewis de la molécula del agua. Vemos que a la molécula de oxígeno la están rodeando las 2 moléculas de hidrógeno con sus respectivos electrones, los compartidos y los libres, formando los enlaces. Electrones de valencia. Para construir estructuras de Lewis debemos conocer qué son los electrones de valencia. Son los electrones que se encuentran en los mayores niveles de energía del átomo, siendo estos los responsables de la interacción entre átomos de distintas especies o entre los átomos de una misma. Los electrones en los niveles de energía externos son aquellos que serán utilizados en la formación de compuestos y a los cuales se les denomina como electrones de valencia. En el ejemplo que les anexo, podemos ver que en su última capa esta molécula tiene los puntitos negros más remarcados, que son los que representan los electrones de valencia, los que forman parte de esta última capa. Los pasos que debemos seguir para construir la estructura de Lewis de alguna molécula o ion. El primero, escribir los símbolos de cada uno de los elementos que intervienen en la molécula o ion. 2. Sumar los electrones de valencia de todos los átomos que intervienen en la molécula o ion. 3. Calcular el número de electrones necesarios para que cada átomo complete 8 electrones a su alrededor y parecerse a un gas noble, con excepción del hidrógeno, que solo requiere 2 electrones para parecerse al helio. El helio es un gas noble que su número atómico es 2, ¿verdad? El 4. Calcular el número de enlaces que tiene la estructura. Esto se obtiene de la resta entre los electrones requeridos y los electrones de valencia, y esa diferencia se divide entre 2 electrones que se necesitan para formar el enlace. 5. Calcular el número de electrones libres que se van a distribuir alrededor de cada átomo después de representar los enlaces. Este dato se obtiene de la diferencia entre el total de electrones en el compuesto, o sea, los electrones de valencia, y el número de electrones necesarios para formar los enlaces. Y el paso número 6 y último. El átomo central es el átomo de mayor valencia, es decir, el átomo que tenga más electrones de valencia va a ir al centro, ya cuando estamos armando la estructura. Con él se origina la estructura colocando los demás a su alrededor, unidos. Se representan los electrones libres de manera que cada átomo se complete con 8 electrones, con excepción del hidrógeno, que como habíamos mencionado, solo tiene 2 electrones. Vamos a realizar un ejemplo, y en este caso lo vamos a hacer del cianuro de hidrógeno, que su fórmula química es HCN, que es hidrógeno, carbono y nitrógeno. Entonces, el primer paso dice escribir los símbolos de cada uno de los elementos que intervienen en la molécula. Aquí tenemos los símbolos. Ya vamos a ver entonces cómo se originan estos puntitos que representan los electrones. Para eso necesitamos la configuración electrónica. Aquí se las anexo para que la vayamos comprendiendo mejor. Como sabemos, el hidrógeno tiene número atómico 1. Por lo tanto, solo tiene un electrón de valencia. En su configuración, como solo tiene uno, solo sería 1s a la 1. Entonces, solo presenta un electrón de valencia. El carbono, su número atómico es 6. Entonces, le corresponde 4 electrones en su última capa de valencia. ¿Por qué 4? Tenemos su configuración. En su primera capa tiene 2 electrones. En su segunda capa tiene 2s a la 2. Y para completar, que sería llegar a 6, aquí sería 2p a la 2. Entonces, en el nivel 2
solo sería 4. Y por último tenemos el nitrógeno. Su número atómico es el 7, entonces le corresponden 5 electrones en la capa de valencia. Seguimos, lo trabajamos con la configuración. 1s a la 2, 2s a la 2 y 2p para llegar a 7 sería 3. Entonces el nivel 2 tiene 5 electrones en su capa de valencia. Teniendo claro esto, seguimos el paso número 2, donde dice que hay que sumar los electrones de valencia de todos los átomos que intervienen en la molécula. Entonces, vemos que en la molécula todos presentan 1. De no ser así, aquí en cada elemento llevaría un número como subíndice representando cuántos números de átomos tendría, pero en este caso todos presentan 1. Lo vamos a multiplicar por el número de electrones de valencia. Vimos que el hidrógeno tenía 1, el carbono tenía 4, el nitrógeno presentaba 5. Realizamos la multiplicación y sumamos el total, nos da 10 electrones de valencia. Luego, al paso número 3, aquí vamos a calcular el número de electrones necesarios para que cada átomo complete 8 electrones a su alrededor y parecerse a un gas noble, que hay una excepción, ¿verdad? Es el hidrógeno que solo requiere de 2. Entonces, número de átomos, ya hemos dicho que todos presentan 1. Número de electrones para parecerse a gas noble, decimos que el hidrógeno presenta solo 2 para parecerse al helio, ya lo habíamos explicado. Y el carbono presenta 8 y el nitrógeno 8. Realizamos la multiplicación y sumamos el total, nos da 18 electrones requeridos. Luego, para calcular el número de enlaces, vamos a restar el número de electrones requerido menos el número de electrones de valencia. Esto nos va a dar 18 menos 10, 8 electrones. De estos 8 electrones, como sabemos que un enlace necesita de 2 electrones, lo vamos a dividir entre 2 y nos da igual a 4 enlaces. Para sacar el número de electrones libres que tendrá la estructura, restamos electrones de valencia, que ya los habíamos obtenido, nos dio 10, menos los electrones de los enlaces que nos había dado 8. Entonces nos da el total de 2 electrones libres. El último paso es ordenarlo, ya formar la estructura de Lewis. Aquí vemos que colocamos el carbono por presentar más. Vemos aquí los 4 enlaces que nos dice. Para explicarlo de una manera mejor, colocamos el carbono. Presenta 4 electrones de valencia, aquí están. Vemos el hidrógeno, presenta 2 porque se pueden unir con este y forman el enlace. Estos forman enlace. Cada 2 electrones pueden formar un enlace. Vemos el nitrógeno con 5 electrones y formando aquí con los enlaces del carbono. Entonces así quedaría el diagrama de la estructura de Lewis del cianuro de hidrógeno. Vemos aquí ejemplos de otras moléculas como el hidrógeno. Su estructura de Lewis es solo un puntito porque solo tiene un electrón. El carbono que presenta 4, la molécula del agua que presenta sus enlaces con las moléculas de hidrógeno. Vemos el etileno, el acetileno, los ejemplos de cómo va representado en las estructuras de Lewis. Como tarea para repasar y refrescar lo aprendido, van a construir el diagrama de Lewis de la molécula de sulfuro de hidrógeno, identificando cada paso. Y también van a construir la estructura de Lewis de la molécula del agua. Es bastante sencillo, las copian en su cuaderno. Y muchas gracias, espero este video les haya